Ediciones Apóstoles de la Palabra presenta un programa más de su serie La Biblia Hoy. En esta ocasión con el tema Biblia y Tradición. Un mensaje del Padre Flaviano Amatuli a las comunidades católicas. Según los hermanos separados, todo tiene que estar en la Biblia. Según ellos, la Biblia es lo máximo. Si algo no se encuentra en la Biblia, entonces no es cierto, no es palabra de Dios. Bien, es una idea equivocada. Según ellos, la Biblia viene desde Jesús, como si Jesús hubiera escrito la Biblia. Nosotros sabemos que Jesús lo que hizo fue fundar su iglesia. A esta iglesia Jesús le encomendó el mensaje de salvación, el Evangelio. Dice Jesús: vayan por todo el mundo y prediquen mi Evangelio a toda criatura. Cuando Jesús dice prediquen mi Evangelio, ¿qué cosa es este Evangelio? Entonces dicen los hermanos separados: claro, la Biblia. No, Jesús no repartió Biblias. Jesús fundó la iglesia. A esta iglesia le entregó el mensaje de la salvación. El Evangelio es Cristo mismo. Dice Jesús: vayan y hablen de mí. Yo soy el Evangelio de Dios. Prediquen, hablen, digan lo que yo hice, lo que yo enseñé a ustedes. Y los que acepten encontrarán la salvación. Así que Jesús fundó la iglesia. La iglesia, ¿qué hizo? Predicó el Evangelio, habló de Jesús, lo que Jesús hizo, lo que Jesús enseñó. Esto, ¿cómo se llamó desde un principio? Se llamó tradición. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 encontramos: yo transmití a ustedes lo que yo recibí. Esta es la tradición. San Pablo recibió, San Pablo transmitió. Poco a poco, algo de lo que los apóstoles, los ayudantes de los apóstoles, los sucesores de los apóstoles predicaron, algo se fue escribiendo, pero muchos libros. Y con el tiempo, en alguna comunidad se reconocieron como libros sagrados, algunos, por ejemplo, la Didaqué de los 12 apóstoles, el Pastor de Hermas, algunos de los evangelios que tenemos ahora, pero también otros evangelios, muchos escritos. En otra comunidad se reconocían otros evangelios, otros escritos. Pasó el tiempo, pasaron los años y los obispos decidieron poner un poco de orden. Se unieron los obispos, año 393, año 397, y decidieron formar una lista única para todas las comunidades católicas. Y así surgió la Biblia, eliminando naturalmente muchos libros considerados como equivocados, escritos por herejes. Por ejemplo, el Evangelio de San Pedro, no escrito por San Pedro, pero los herejes de aquel tiempo, para engañar, pusieron como título el Evangelio según San Pedro. Otro Evangelio según Santo Tomás, pero naturalmente Santo Tomás no escribió Evangelio. Eran personas que escribían y le ponían el nombre de algún apóstol para engañar, como hacen ahora estos que andan de casa en casa, que andan con folletos, con libros, dicen no, es palabra de Dios, y no es palabra de Dios, cosas que ellos escribieron. Así también sucedió desde un principio. Así que los obispos se reunieron, eliminaron muchos escritos, por considerarlos como exagerados, falsos, los evangelios apócrifos, escritos apócrifos, falsos. Pero también eliminaron escritos muy buenos, como la Didaqué de los 12 apóstoles, el Pastor de Hermas, la primera carta de San Clemente, muchos escritos que durante mucho tiempo fueron considerados como sagrados, como palabra de Dios. Fueron eliminados y se hizo una lista única de los libros inspirados por Dios, libros sagrados para la iglesia. Al principio, todo fue predicación, que se llamó tradición. Después de esta tradición, algo se escribió, y de todo lo que se escribió, algo fue escogido para hacer la expresión más completa, podemos decir la expresión más lograda de la fe católica, de la fe de la iglesia que fundó Cristo. Y así surgió la Biblia. La Biblia no cayó del cielo. Muchos años después, 400 años después de Cristo, los obispos católicos hicieron la Biblia. Entonces, no podemos
aceptar la Biblia y rechazar la iglesia que reunió estos libros. La iglesia que dijo, estos libros son la máxima expresión de nuestra fe. Necesitamos, antes que nada, aceptar la iglesia que fundó Cristo. Esta iglesia después reunió los libros sagrados, considerados palabra de Dios, libros que expresan la fe de la iglesia. Y después nosotros podemos sentirnos realmente integrados a esta iglesia de Cristo aceptando la enseñanza que encontramos en estos libros, pero siempre según la interpretación que dan los pastores de esta iglesia. No podemos aceptar la Biblia y rechazar la iglesia. Sería como aceptar la leche y rechazar la vaca que hace la leche. Aceptar los cocos y rechazar la palmera. Son absurdos. Nosotros católicos sabemos que Cristo fundó una sola iglesia. Dentro de esta iglesia se predicó el Evangelio. Parte de este Evangelio fue reconocido, parte de este Evangelio que se predicó, se escribió, y entre todo lo que se escribió, algo fue reconocido como expresión más amplia, más lograda, máxima de lo que es el Evangelio de Cristo y que es la Biblia. Vamos a ver qué dice la misma Biblia sobre esta enseñanza. La misma Biblia dice que no basta lo que está escrito. Es palabra de Dios, es Evangelio de Cristo, también lo que se predica. Todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me ha visto hacer, háganlo. Filipenses 4:9. No dice San Pablo, hagan solamente lo que está escrito, no. Y también encontramos 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Lo que aprendiste de mí, confirmado por muchos testigos, confíalo a hombres que merezcan confianza, capaces de instruir después a otros. Dice San Pablo, yo enseñé a ti, tú enseña a otro, eso se enseña a otro hasta el fin del mundo. Esto es lo que llamamos la tradición, la predicación que se está haciendo dentro de la iglesia. Después encontramos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15, hermanos, manténganse firmes y conserven las tradiciones que han aprendido de nosotros de viva voz o por escrito. Dicen los hermanos separados, no, las tradiciones son cosas de hombres. Hay tradiciones de hombres malas que hay que rechazar. Por ejemplo, algunas costumbres de emborracharse durante alguna fiesta, durante algún novenario de difuntos. Bueno, estas son costumbres malas, pero hay enseñanzas que vienen desde los apóstoles. Cuando nosotros hablamos de tradición, estamos hablando del Evangelio que viene desde los apóstoles y llegará hasta el fin del mundo. Esto hay que guardarlo. Al principio había puro Evangelio predicado, tradiciones. Después, estas tradiciones se fueron escribiendo, no todo, algo. Y entonces, con el tiempo tenemos el Evangelio, que es la misma tradición puesta por escrito, pero también se sigue predicando la palabra de Dios. Hay documentos del Papa, de los obispos, hay muchos escritos dentro de la iglesia que son el reflejo del Evangelio que viene desde un principio. ¿Quién interpreta la Biblia? ¿Quién interpreta la tradición? La jerarquía, las personas que Jesús ha encargado para guiar a la iglesia. No cualquier persona que diga, yo predico, yo hablo, yo soy. No. Los que fueron encargados de parte de Cristo de predicar el Evangelio son los mismos que van a interpretar el Evangelio, que se encuentra en la Biblia, en la tradición, es decir, en la predicación normal que hace la iglesia. Di sí a la piratería. Con la idea de que la Iglesia Católica, a la cual pertenecemos, se defienda de los constantes ataques de las sectas protestantes, este audiocassette, que es producción en exclusiva de Apóstoles de la Palabra, sugiere que si este material llega a tus manos, hagas una o las copias que quieras para la mejor difusión de estas grabaciones. Con ellas, tú y tus amigos ayudarán a más católicos a prepararse y defender su fe de los insistentes ataques protestantes. De esta manera, ayudarás a extender el mensaje de Cristo y la Iglesia que Él fundó.